La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prenda Auto Fidmex. No dejes de escuchar Pensamientos en Voz Alta con Javier Bretón. Todos los jueves a partir de las 3 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Grupos de Familia Alanón, con Lucy. Escúchala todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, a través de Radio Informativo Huamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Jardín del Arte con Nacho Espinosa. Escúchalo todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, a través de Radio Informativo Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pensamientos en Voz Alta con Javier Bretón. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su programa Pensamientos en Voz Alta, a todos los cibernautas, ciberescuchas y todas las personas que nos dan el permiso de llegar hasta sus oídos a través de las redes sociales, vía internet. Hoy le doy una cordial
bienvenida a la señora, hermana en Cristo, la señora Marta Emma Rosas, que es nuestra invitada de hoy. Muy buenas tardes, hermana, y bienvenida. Buenas tardes a todos nuestros cibernautas. Y seguimos con el personaje principal de su programa, el ingeniero Javier Bretón García. Pues muchas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Como cada jueves a las 3 de la tarde en este lugar, nosotros con este programa de Pensamientos en Voz Alta queremos levantar la voz. Esta es una gran oportunidad para hablar de muchas cosas que sabemos que son útiles, que sabemos que nos van a edificar. Y hoy pues viene una amiga y entre nosotros una hermana que tiene muchas cosas que decir. Algún tiempo ella participó en la vida social, tocando puertas, porque dentro de su corazón también le nacía esta lucha de buscar por el bien común. Y posteriormente se apasionó en un tema, digamos, verdadero, que le llamamos pasión por la verdad, y es Marta Emma Rosas. Marta Emma, yo quiero que te sientas en confianza. Ahí está la cámara, aquí está otra Marta. Gracias, Marta. Vamos a platicar y vamos a tratar de... No tenemos nada preparado. Sin embargo, porque así es el formato de este programa, que lo que Dios vaya poniendo en el corazón, nosotros la vayamos expresando. Así es que, bueno, pues amigos de Xicotencal, de la Mesa, de San Lucas, de San Sebastián, de todo Huamantla, centro, oriente, poniente, norte, sur. Estamos hablando de Matamoros y de allá de Santa María Yacuitlalpan, de nuestros amigos de Chapultepec y de Cuauhtémoc, de todos lados, de todas las comunidades y más aún del estado de Tlaxcala, de México y del mundo, porque a través de estas redes sociales y a través del internet podemos estar, ahorita nos pueden estar escuchando en África. Entonces eso es una gran ventaja. Corran la voz, porque hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Corran la voz, si les gusta esto que vamos a platicar, pues corran la voz, y si no, de todos modos, córranla. Bueno, Marta, ¿alguna vez tú te preocupaste por la comunidad de Huamantla? Y Marta Emma Rosas es una ciudadana más común que corriente, así como nosotros. Somos personas que gracias a esta empresa podemos tener acceso a expresar nuestra voz, y así como a esta empresa nos da la oportunidad, nosotros también le brindamos la oportunidad a una ciudadana de corazón, una ciudadana de aquí de Huamantla, y que bueno, Marta, primero vamos a entrar al aspecto social. ¿Cómo ves Huamantla? O sea, ¿qué te parece? ¿Cómo ha evolucionado los últimos años? ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Cómo ves a nuestras autoridades y cómo ves a nuestros conciudadanos? Bien, ¿cómo veo a Huamantla? Yo veo un Huamantla avanzado, con lentitud, pero avanzado. A diferencia de hace algunos años, recuerdo un Huamantla muy pasivo, en donde podíamos caminar tranquilamente a la hora que fuera, salir con nuestros hijos, y es algo que pues actualmente no se puede. ¿Qué he visto más en ella? Un avance en todo, pero más en los crímenes que se han dado en la ciudad, en los robos, en los asaltos, en la violencia, en la drogadicción. Son muchos puntos que tenemos que tocar. Es preocupante ver cómo nuestro Huamantla se va perdiendo, se va alejando de esa paz que brindaba a cualquiera que venía y se refugiaba en esta ciudad. Sabemos que es muy difícil en la actualidad para los extranjeros también, de alguna forma, llevar una tranquilidad, una paz al salir, al caminar. ¿Y qué crees cómo es posible que hace unos años había una paz? Y dices, ha avanzado Huamantla, pero por lo que veo ha avanzado tanto en el aspecto de que ha crecido, su corredor industrial ha crecido, la población ha crecido, se ven casas por muchos lados, edificaciones han crecido,
pero también hemos avanzado en lo malo. Dices que, bueno, ahora ya no se puede caminar, caminar por la calle, es un sentir en forma general que los guamantlecos ya estamos sintiendo, valga la redundancia, ya estamos percibiendo que ya no es tan fácil caminar por las calles de Huamantla tranquilamente, porque pues ha habido una ola de violencia que se deriva en robos, que se deriva en violaciones y más aún en crímenes. Bueno, ya estamos así. Bajo tu punto de vista, Marta, ¿qué crees que se pueda hacer? ¿O quiénes crees que puedan hacer? ¿O cómo podríamos encontrar una respuesta que diga, bueno, ahora ya tenemos este problema, ¿ahora qué hacemos? Hace muchos años nosotros hemos vivido, yo nací ya con una constitución política, nací ya con campañas políticas, con muchos candidatos de diferentes partidos. Siempre los he visto sus campañas, he visto su forma de trabajo y todos me presentan lo mismo. No puedo yo hacer diferencia de alguno o de otro, y no exactamente de los partidos, porque quizás sus políticas y sus internos, sus estatutos internos de cada institución sean buenos, pero las personas que ponen al frente quizá no lleven esa verdadera intención de hacer algo real, algo bueno para la ciudadanía. La mayoría de los extranjeros catalogan al mexicano como una persona que siempre se está cuidando del otro y cuidándose de sí para no dejar subir al otro. Nosotros tenemos que ser bien honestos, ver nuestra realidad, pensar. Si hay un mandamiento, yo lo veo de esta forma, hay un mandamiento original en el cual nos dice que debemos de respetar a nuestras autoridades. Ahora, ¿cómo voy a respetar a una autoridad que no se respeta a sí misma? ¿Cómo la misma autoridad pretende dar una buena atención, un buen servicio, cuando ellos mismos son el mal servicio y la mala atención a la ciudadanía? Hay una injusticia en cuanto a querer recibir algo, pero no quiero dar nada. Bien, a esto me refiero en cuanto a la autoridad. Y esto enfrasca todo, desde presidente nacional, gobernadores, presidentes auxiliares, presidentes de municipios, diputados, senadores. Esto refiere a todo. Ellos son nuestras autoridades en el Estado, nos representan. Pero verdaderamente, ¿qué representan? Lo que el extranjero escucha de México, eso es lo que representan. Es verdaderamente vergonzoso que nos cataloguen como personas sin conocimiento, con falta de cultura. Es verdaderamente tremendo el pensar que todos los mexicanos somos incultos, cuando no es así, cuando sí tenemos gran culpa. Y tenemos que reconocer que nosotros elegimos, o por lo menos así nos los hacen saber, que elegimos a nuestras autoridades. Pero, ¿qué pasa cuando ellos llegan al poder? Todo se desvía, porque se olvidan del principio. A esto voy, que cuando nosotros olvidamos el principio de nuestra creación, y cuando dejamos a un lado a nuestro Redentor, entonces todo se va para abajo. No hay entonces cómo poder seguir una línea, porque ya le di vuelta. Ok. ¿Qué piensas, Marta? Pues desafortunadamente estamos en una situación en la que el político no viene a buscar el bienestar del país o del municipio o de lo que le toca gobernar. Desafortunadamente vienen a buscar un beneficio propio. El empresario que viene y queda de presidente viene y busca cómo hacer más grande su empresa y no piensa en los demás. Hoy en la mañana vi un video en el cual el asiático más rico,
valga la redundancia, de Asia, puso en que él dio una entrevista y dijo de qué se trata su riqueza. Y dio diferentes momentos de la vida y dijo, yo trabajo para los jóvenes y yo dejo que los jóvenes hagan lo que les toca, porque yo fui joven y ya me tocó equivocarme. Y decía que a los 25 años hay que equivocarnos lo que querramos, porque nos vamos a caer y a levantar, y esa fuerza de juventud nos va a ayudar a levantarnos. Y va a haber una etapa de la vida en la que te toca hacer lo que tú quieres, pero hay la última etapa de tu vida, que es de los 60 años en adelante, disfrútala. Y no quieras emprender algo que ya no te corresponde. ¿A quién le toca emprender? ¿A quién le toca ver hacia adelante? ¿Y quién es el futuro del mundo? ¿Son las personas mayores? ¿Son los jóvenes? ¿O quién es el futuro del mundo? Yo sé que somos todos, pero las autoridades deberían buscar no solamente el beneficio propio, sino buscar el beneficio de los demás. Y hay muchísimos jóvenes. La población mundial está creciendo mucho y el mundo se está llenando de niños y jóvenes. Entonces creo que deberíamos buscar primero el beneficio social y ya después el propio. Estamos en una plática así, digamos, como en nuestra casa, platicando en voz alta, y hay un sentir de la sociedad, ¿no? Botones de muestra, aquí los tienen. La sociedad percibe que los partidos políticos ya no son la respuesta para un cambio, para un desarrollo. Y sin embargo, a través de ellos es como se llega a un poder público. Entonces, hay una situación ahí que pues no nos queda otra a la sociedad que participar con lo que le ofrecen en lo que es legal, y en esto es a través de los partidos. Pero ya la gente no cree en los partidos, porque tenemos años viendo a muchos partidos, todos prometen, todos dicen que van a hacer esto, que van a hacer esto otro, y resulta que no lo hacen. Cuando la gente llega al poder, ya teniendo el poder, ya como que dice, yo me siento en la silla y ahí se ven, y ahora se hace lo que yo digo. Y no hay todavía mecanismos, digamos, digamos legales, en la cual argumentos o fórmulas legales en la cual la sociedad se pueda organizar y le pueda decir a este mandatario, porque nosotros somos los mandantes, somos los que le damos el poder al mandatario, y así como se lo podemos dar, pues también se lo podemos quitar. Así como un empresario que contrata a un gerente, y si el gerente no responde a la expectativa, entonces pues dice, perdóname, pero yo voy a contratar a otra persona que venga y resuelva lo que tú no puedes resolver. Eso es lo que la gente está percibiendo. La gente está percibiendo un desgaste en los partidos políticos. La gente está percibiendo un desgaste en las autoridades. La gente está percibiendo que en Huamantla ha crecido, sí, pero ha crecido también en problemas, muchos sociales, de violencia, sobre todo de inseguridad. Por este lado, las personas hablan de un futuro y que hay muchos jóvenes y niños que están sobreviviendo, avanzando, pero de una manera muy lenta, porque no hay espacios que les permitan de ellos agarrarse, espacios donde su desarrollo sea más integral, sea mejor, y que el futuro sea a través de ellos ya algo diferente que en Huamantla. Ese es el sentir, y yo también lo expreso así. Entonces, seguimos levantando la voz para decir, bueno, pues ante estas circunstancias, todos de una u otra forma tenemos que poner un granito de arena. En pocas palabras, Marta, yo te puedo decir algo. Creo que el grave problema que hemos tenido cada vez que hay elecciones, sean los candidatos de los partidos que sean, es que son mentirosos. Bueno, se ha perdido el honor, se ha caído en la mentira. La ciudad está llena de violencia y de maldad. El alcoholismo prolifera de una manera alta. Cada día son más altos
las personas que se enganchan en las bebidas alcohólicas y están enfermos, porque es una enfermedad. Hay problemas de drogas. El tejido social vive, digamos, desconcertado, vive con incertidumbre y no sabe hacia dónde va a caminar. Mientras tanto, ya empezaron las elecciones, ya prácticamente estamos a un paso de que empiecen estas elecciones, y bueno, la gente de alguna manera votará por alguien, pero la realidad es que las cosas no están bien, y hay que decirlo, y aquí hay 2 botones de muestra. Pero Marta, decías algo importante, que nos hemos olvidado del principio. Así es. Y yo estoy de acuerdo con eso. Platícanos, ¿qué debemos retomar? Bien, Javier. Como lo mencioné hace un momento, yo nací con una constitución política ya establecida. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que es buena o que no es buena la constitución? Lo determina el hecho por no llevarla a cabo. No se cumple la constitución No política. se cumple. Sobre todo en que hay un artículo que dice que debe haber un salario mínimo y que ese salario mínimo debe cubrir los 34 productos de la canasta básica, y que hoy por hoy el salario mínimo no cubre ni la tercera parte. Así es. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué nos lleva a pensar que desde el principio no hacemos bien las cosas? Yo no quiero sonarme en este momento religiosa, ni quiero tocar puntos que a alguno pueda incomodar. Ok. Sino únicamente esta pasión que siento por la verdad, como alguna vez la sentí, y no de tal forma, pero como alguna vez la sentí, por participar en alguna campaña política apoyando a algún candidato, Uh-huh. pero con una versión diferente y con un candidato diferente. Mi versión se llama la Biblia. La Biblia. Y mi candidato se llama Jesucristo. Ah, caray. Y es que hay una cosa muy curiosa, fíjate. En Estados Unidos, que es el país del top 10 de los países, si no es el primer país en crecimiento y todo, los presidentes, cuando ya ahí en el Congreso, ponen la mano sobre la Biblia. Así es. ¿Sí? Entonces no estás hablando de algo que esté loco, porque si lo hace Estados Unidos ante los presidentes, pues sería bueno ya también que aquí en nuestra trinchera, cuando se haga ese juramento, la Biblia sea la parte del juramento, ¿sí? Donde la autoridad se compromete, pues por lo menos a trabajar y a cumplir con lo que prometió. Así es, y sería algo sorprendente. Sería sorprendente, es una iniciativa. Y los que vayan a ser, o los que son aspirantes a las diputaciones, no está loca la iniciativa de que en el Congreso se pudiera dilucidar la idea de que ante una Biblia el candidato que ganó jure de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y si no, que el pueblo se lo demande. Y luego, hablando ya de manera metafórica, el candidato principal al cual puede venir a poner orden es Jesucristo. Así es. Sin hablar de religiosidades. Estamos hablando de Jesucristo desde el punto de vista espiritual. Sí. Uh-huh. Bueno, yo una vez estaba en una discusión, digamos, de hablar de la verdad, y decía una persona muy ilustrada que mira, Javier, no hay verdad, porque hay 3 verdades. La verdad, o sea, mi verdad, tu verdad y la verdad. Y la verdad, así es. Y yo te voy a decir, Marta, yo les dije, no, sí, yo les quiero decir que hay una sola verdad. No, ¿cómo que hay una sola verdad? Hay una sola verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, así es, el camino y la vida. Entonces la verdad es Jesús. O sea, es importante que Jesucristo nuestro Señor venga
y se apropie de Huamantla y anide en los corazones de todos los aspirantes, de todos los candidatos, de toda la sociedad y todas las gentes. ¿Qué nos puedes decir de Jesucristo? Nosotros comúnmente sabemos un pasaje muy hermoso que se llama el Padre Nuestro. En esto nosotros le damos un reinado a Jesucristo y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Y nosotros somos un corazón, una mente por gobernar, pero resulta que el que no lo gobierna es Él. Y le decimos: hágase tu voluntad, y nosotros hacemos la nuestra. ¿Por qué voy hacia esto? Los valores se han perdido en gran manera. Hasta el buenos días por la calle, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo estás?, se ha perdido. Cuando yo me enfoco más en la Constitución, y lo voy a referir de esta forma, cuando nosotros quebrantamos la ley, nos los hacen saber y existe un pago o una consecuencia por haberla abolido, quebrantado. De esta misma forma procede en nuestra vida, en la relación personal de cada uno con Dios. Cuando nosotros quebrantamos y nos olvidamos de que Él existe y de que verdaderamente es Él el que reina mi vida y que se haga verdaderamente su voluntad, entonces quebranto. A ver, ¿tú crees que aquí en Huamantla no está gobernando Jesucristo? Definitivamente no. ¿Quién está gobernando? Es difícil lo que, ¿Satanás? lo ¿El que diablo? voy a mencionar, pero No, a ver, es una realidad. Ajá, y demuéstrame y dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos en exceso delincuencia? Se supone que donde gobierna Dios, los ángeles cubren la ciudad completa. Y se ha descubierto esta ciudad. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios. Porque no le buscamos como nosotros deberíamos de hacerlo. Nos hemos apartado de sus mandamientos. Hace un rato mencionaba la mentira que los candidatos de hoy en día dicen. Saben que no van a cumplir y lo afirman y confirman que es algo que van a hacer. Yo me acuerdo en este presidente que tenemos actualmente, nos comentó que iba a quitar los parquímetros. Y yo misma di la cara ante mucha gente y les dije: démosle la oportunidad de que haga lo que está prometiendo. Y él sabía que no iba a poder quitar los parquímetros, porque estuvo como diputado y tenía todo un historial como para saber qué es lo que podía y lo que no podía hacer. Y nos engañó. ¿A qué viene todo esto? ¿Cómo puede alguien pedir algo bueno cuando lo que está dando no lo es? No se puede tomar de un árbol un fruto que no es de él. O sea, el limón no puede dar papaya. Así es. Definitivamente, si yo hablo mentira, ¿qué voy a dar? Mentiras. Ese es mi fruto. Yo voy a dar mentiras. Si yo soy alcohólica, mi fruto es crear borrachitos. Como vemos ahora la ciudad llena de antros, llena de vinaterías que a toda hora están vendiendo alcohol. Entonces, ¿cómo quiero quitar lo malo si yo soy la semilla de lo malo? Sí, es algo verdaderamente tremendo. Y ante esta circunstancia de que, bueno, se ha caído en la mentira de una manera tan ligera, se ha caído en hasta la hipocresía. Ya es que la mentira te lleva a ser hipócrita. Así te es. lleva a ser mustio. Y bueno, yo quiero ver hacia el futuro. Si el que está gobernando es Satanás, porque lo que se ve son frutos de Satanás, todo eso es, entonces,
Oye, pues estamos llenos de demonios aquí en Huamantla, ¿o cómo está eso? Desafortunadamente sí. Si nosotros nos regresamos al principio, como lo mencionaba hace un momento, la Biblia habla de este principio, habla de unos ángeles caídos que no obedecieron a Dios. Por esto ellos quedaron aquí en la tierra y muchos de alguna u otra forma lo expresan y dicen, cuando llega a fallecer algún familiar o alguno y mencionan, es que lo vi, es que vino, es que la sombra, es que aquello. Lo único que están viendo es la transformación de estos seres que desobedecieron a Dios en apariencia de los familiares que pudieron haber perdido. Es un tema muy delicado, pero yo lo voy a referir de esta forma porque este es el principio. Cuando estas malas semillas, porque estos hijos de Dios toman a las hijas de los hombres aquí en la tierra. O sea, los hombres, los caídos, los ángeles caídos toman a las hijas de Dios, las hacen sus esposas y les enseñan todo lo oculto. La hechicería, la brujería, el alcoholismo, todo aquello que es desagradable ante los ojos de Dios. Lo voy a mencionar así como tal porque hay una parte que me gusta mucho en la Biblia donde dice que aquel que diga cosas pequeñas en cuanto a las cosas de Dios, así será en el reino de los cielos. Y yo quiero esforzarme por algo más todavía. Entonces, cuando refiere horóscopos, a los que leen las estrellas, a todas estas cosas que es oculto para el ser humano y que ven algo asombroso, en la Biblia está escrito que así íbamos a ser engañados. Así como Eva fue engañada, de la misma forma todo ser humano iba a ser engañado si no estamos en esa comunión con Dios. ¿Qué nos hace pensar todo esto? Que olvidamos el principio. Desde el principio Dios dejó mandamiento y se quebrantó desde ese momento. A Adán le dijo, no comas del fruto de este árbol, y fue lo primero que hicieron, desobedeció. Eso es lo que hacemos, y me cuento como tal porque no soy falta de más bien cometo pecados a diario. No soy exenta de esto, sino que tengo que ir pasando la prueba todos los días. Esto me va a ser diferente. ¿A qué? ¿Al ser humano? No. A la convicción de cada uno. ¿En qué estoy convencido que es bueno para mí? Yo creo que lo que dice la Biblia es bueno para mí. Entonces, investigo, profundizo en lo que ya dice ahí, escudriña las Escrituras, porque parece que en ellas vas a hallar la vida. Y Jesucristo es la vida. Amén. Entonces yo no me puedo apartar de este principio que es la verdad. Si yo no conozco la Biblia, no voy a conocer qué es la verdad, aunque diga que creo en Dios. Nosotros, como latinos, tenemos un doble, ¿cómo llamarlo? Una doble perspectiva en lo que es el creer. En algunos lados dicen creo y eso hacen. Nosotros decimos creo y todavía lo pienso para hacerlo, o definitivamente no lo hago. Por lo tanto, no creo. Así es. Y al momento de decir creo, estoy siendo mentiroso. Efectivamente. Entonces, cuando Jesucristo se refería a los fariseos y decía, escuchen, hagan lo que dicen en la sinagoga, porque en aquellos tiempos y hasta la fecha, lo que hacen solamente es leer la Torá, que es la instrucción, la ley, el Nuevo Testamento. Eso es lo que hacían y hacen, leerla solamente, y nadie tenía la oportunidad de agregarle pensamiento humano, sino solamente lo que estaba escrito. Entonces, cuando salían del lugar donde se leía la palabra, hacían ya sus referencias, sus comentarios.
Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que cuando nosotros tratamos de ponerle algo a la palabra que nos saca del contexto, entonces estamos quebrantando. Y así es como ha sido nuestra vida. Ha estado fuera de contexto dentro de lo que es el principio, que es la verdad, Dios. Y la realidad que Huamantla, en forma general, ha caído, los ciudadanos, la población en forma general, ha caído en la inercia de la imitación. Así es. Y entonces, unos imitan a otros, todos se van imitando, y entonces las cosas se van haciendo normales, el que nos embriaguemos, el que mintamos, y el que todos los aspirantes, como que mientras sepan hablar, pues a prometer y a prometer, aunque saben que no van a cumplir. Todo eso me queda claro que es porque el que está gobernando Huamantla, y digo Huamantla porque podríamos hablar ya más del Estado de México, pero esta es nuestra trinchera, es Satanás. Porque si aquí dice claramente Marta Emma que si fuera Jesucristo, pues no hubiera mentiras, no hubiera violencia, no hubiera embriaguez, no hubiera todo lo que hay de inseguridad, ni todas estas riñas, ni todas estas discusiones o situaciones de iras y contiendas, no lo hubiera. Entonces es una triste realidad. Digo, y a lo mejor hay quien nos esté escuchando y diga que estamos locos, porque yo apoyo esta situación. Definitivamente. Digo, la verdad es que alguna vez Jesucristo mencionó, les dijo a los fariseos, les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque hacen las cosas que hace el diablo. Bueno, si nosotros estamos viendo eso, de todos modos sabemos que nuestro, yo digo que no, mi padre no es el diablo, mi padre es el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Amén. Y mi Salvador es mi Señor Jesucristo, y que es el mismo Dios. Entonces, ese es el mío, ¿sí? Y pareciera que toda la gente va hacia un lado y pocos vienen hacia este lado. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer, Marta, ante esta situación? Bien, nosotros sabemos en las líneas de norte, sur, este, oeste, sabemos que existe un norte y esa es una línea vertical. Uh-huh. Bien, pero cuando nosotros nos desviamos 1 centímetro, ya es noroeste o... Ya es otra dirección. Ya es otra dirección. Uh-huh. ¿A qué voy? Que todos podemos decir lo que yo hago o la forma como yo lo hago es lo correcto. Uh-huh. Pero a Dios no le interesa lo que yo piense, sino lo que Él me dejó para que yo cumpla. Uh-huh. Esa es la esencia de Dios. A Él no le interesa lo que yo piense, sino lo que quiere que yo haga. Uh-huh. Esto es lo que nos aparta definitivamente de una verdad. ¿Por qué muchos pueden decir con una apariencia de siendo buenos que son malos? Porque sus frutos mismos los dan a conocer. Hace algún tiempo, y no quiero hacer proselitismo ni que se tome de tal forma, solamente comento las cosas como son, así una realidad y una verdad. Uh-huh. Hace como unos 12 años, estaba en campaña, si no me equivoco también, Manzanilla. Poncho. Así Sánchez es, Manzanilla. bueno. Okay. Sí, y tal vez, en en la actualidad ya no se acuerde de mí, pero yo me acuerdo muy bien de él. Uh-huh. Y entonces él venía hablando, y yo todavía no escudriñaba la Biblia, ni sabía qué decía, ni qué era. Uh-huh. Bien, y él venía hablando textos bíblicos. Él venía hablando textos bíblicos, ok. Así es. Uh-huh. Y entonces, esto ahorita me vino a la memoria. Sí. Y entonces, ¿cómo es posible que trate, si él no tiene temor de Dios, y ya lo conocía, y yo creo que conoce más que yo, porque desde hace mucho tiempo que él lo mencionaba, y lo escuché en varias reuniones de su campaña.
si él no tiene temor de Dios por mencionar algo tan grande, porque todos creemos que Dios existe, o la mayoría por lo menos, ¿cómo puede tener temor a nosotros como ciudadanos? Es un pensamiento. ¿Por qué no pueden hablar ellos verdad? Porque no la tienen. No tienen a Dios en su corazón ni en su pensamiento, y esto está muy lejos de ellos. Por eso no pueden hablar verdad y jamás la van a hacer, porque no está en su pensamiento hacer el bien. Esto es una realidad. Nosotros debemos de somos inteligentes porque Dios nos hizo perfectos a todos. Él nos hizo perfectos y nos hizo a imagen y semejanza suya. Pero Satanás nos ha puesto redes que nosotros no alcanzamos a ver y que nos deja, o que más bien, que nosotros dejamos que nos engañen. Vemos muchas cosas y nosotros las vemos así palpables, pero no hacemos nada porque a lo mejor mi sentir es negativo contra Marta y el de Marta contra Javier. Y ellos, y Satanás toma de esto para hacer de las suyas y poner a Poncho contra Lor, a Lor contra X y así. Si verdaderamente quieren un buen gobierno, ¿por qué no se sientan todos? Eso es lo que siempre me he preguntado. ¿Por qué no se sientan todos? Si todos quieren ayudar a Huamantla, claro, pues que se pongan de acuerdo, se sienten y todos de una forma, en lo que sea su talento o en lo que estén preparados, ejerciendo en las áreas en las cuales ellos tienen mayor conocimiento, pues sería muy bueno, pero es algo que es utópico. Así es algo que ni siquiera permiten que podamos siquiera entrevistarlos en este programa. Se le ha hecho la invitación a varios, por personas que nos han hablado de ellos, por personas que nos han dicho, oye, pues ¿por qué no haces una plática privada? No, como se dijo en una ocasión, queremos conocer la esencia de las personas que aspiran a gobernarnos. No queremos criticarlos, simplemente queremos conocerlos, queremos saber qué tipo de persona es, queremos acercarnos y no sentirlos lejanos, no sentirlos los dioses que no son, no sentirlos las personas y las estrellas que no son. Son personas, seres humanos como nosotros, los cuales se deberían dar la oportunidad de conocernos, de conocer al pueblo y no solamente llegar con promesas que no se van a cumplir. Como que hay dos cosas que digo, estamos aquí analizando que realmente las cosas están mal, porque realmente quien está gobernando es un espíritu maligno que es Satanás, porque esos son los hechos que se ven en Huamantla, ¿sí? Es obvio que si fuera Jesucristo el que estuviera gobernando los corazones de las autoridades y de los que tienen poder de cambiar las cosas o de la sociedad, otra cosa sería. Entonces, bueno, hay una situación que tenemos que dejar en claro, que es necesario hablar para que las personas, la población que nos escuche, de pronto se haga un autoanálisis y se pregunte, ¿seré yo hijo de Dios o hijo del diablo? Y la respuesta es muy sencilla. Si tú te emborrachas, si tú andas de infiel, si andas fornicando, si por ahí te robas lo que no te pertenece, si eres un mentiroso, pues eres hijo del diablo. Por más que vayas a misa 3 veces al día. O sea, eso es otra cosa. Eso nomás vas para hacer. Dicen el diablo también conoce a Dios y tiembla. Entonces, el hecho de ir a misa o ir a un oratorio o ir a un templo evangélico es nada más para cubrirte un poco tu conciencia que te está redarguyendo el Espíritu Santo y para sentirte medio bien, pero eres hijo del diablo. Si eres mentiroso y fornicas, eres hijo del diablo. Si eres una persona que no te duele quitarle lo que le pertenece a otra, eres hijo del diablo, o ese es un espíritu del diablo. Entonces es muy fácil reconocernos. Si tú le crees más a la brujería, a la hechicería, que a la palabra del Señor, pues eres hijo del diablo. Digo,
les va a doler, les está doliendo, pero es la realidad y perdónenme, se los pido con todo mi amor, todo mi corazón, perdónenme, eso es lo que yo acabo de entender. Sí, desafortunadamente cuando nosotros nos olvidamos de este principio y lo remarco de tal forma porque es lo único verdadero que tenemos. En el libro del Éxodo 20, ahí nos dejó la instrucción definitiva para llevar una vida saludable, buena y santa delante de Dios. Santa no quiero, tal vez lo tomen como una palabra muy exagerada, pero a esto se refiere la Escritura. Nosotros debemos de tener santidad, aunque vayamos luchando con el pecado todos los días. Aunque sigamos cometiendo pecados, así es. Nosotros tenemos que buscar caminar, apartarnos del mal, aunque al final de cuentas, como seres de carne y débiles, nosotros seguimos cometiendo pues algunas cosas que no le agradan a Dios. Así es, y por esto mismo es que y digo nuestros porque pertenezco a esta ciudad, pertenezco a este mundo, nuestros candidatos no pueden llegar a un acuerdo. Primero, la soberbia no les deja bajarse de su trono. Segundo, el orgullo no los deja. Son dos parientes son hermanos, medios hermanos, soberbia, orgullo y ego. Son parientes muy cercanos, se visitan uno a otro, se saludan, pero no se soportan. Así es, y definitivamente la mentira y el engaño. No, la mentira es una prima muy cercana al orgullo. Sí. Ah, qué bonita familia. Sí. La envidia y la mentira se juntan con la avaricia. Y le entra por ahí el orgullo y el ego, hacen la pandilla. Y bueno, fuera la de Don Gato, ¿verdad? Pero no es así. Yo creo que nos divertiríamos por lo menos. Pero nos causa miedo, no es temor, nos causa miedo el vivir esta situación. Y sabemos, los que conocemos de la palabra de Dios, sabemos que esto es el principio solamente, que lo que estamos viviendo alrededor del mundo es el principio solamente, que nosotros tenemos un fundamento, tenemos una enseñanza la cual hemos olvidado porque queremos, porque la palabra de Dios está en todos lados, está en los templos católicos, en los templos evangélicos, en las casas está la palabra de Dios. Y fíjate que, no te quito la idea, pero hace 50 años era muy difícil que alguien tuviera, hace 50 años había mucho analfabetismo, entonces era muy difícil que se tuviera la palabra de Dios. De 20 años para acá se ha venido predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cada día es más, no falta quien te hable de Dios en tu casa, en tu oficina, a través de la televisión o el radio o a través de este medio. Ya la palabra de Dios está a la orden del día, las Biblias están por todos lados, ya no hay pretextos para decir, híjole, yo desconozco el principio. Sí, nosotros en la actualidad hay 41,000 denominaciones religiosas que dicen tener la verdad. Bien, ¿a qué nos lleva todo esto? A que verdaderamente cuando nos desviamos de la verdad que es Jesucristo, entonces empezamos a anteponer mi prejuicio. El prejuicio. Bien, esto me hace alejarme del mandamiento real que está en Éxodo 20 y en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, y mis mandamientos no son gravosos. Es algo que nosotros podemos cumplir. Yo puedo cumplir el adorar a Dios, el guardar sus fiestas, puedo cumplir el no mentir, el no fornicar, el no adulterar, el no envidiar a mi prójimo, el no codiciar, Puedo hacer todo esto, pero ¿qué sucede? Como no lo conozco, entonces no lo hago. Y bueno, dices ahorita que es fácil, pero no, en cierta forma yo veo que a mucha gente le cuesta trabajo no mentir, no desear a la mujer del prójimo si está bien bonita, mano. Sí.
y está re bien. Oye, equipada. Equipada. ¿Cómo es eso? Porque la lejanía que nosotros ponemos ante Dios, Dios está ahí y Dios va a estar siempre aquí. Siempre. Pero no, nuestro pensar es lo que nos va alejando. Nuestro actuar es el que va poniendo barreras entre yo y Dios. ¿Por qué lo menciono yo y Dios? Porque Dios aquí va a estar siempre. Y yo soy la que siempre voy a poner barrera porque no cumplo sus mandamientos. Entonces, cuando yo empiezo a quebrantar alguno, entonces me va a ser difícil cumplir con lo demás. Si yo hago su voluntad, lo que ya está escrito, es un instructivo. Lo repito, la Torah, lo que está en la ley que le fue dada a Moisés, es lo que los israelitas llaman la Torah. Y la Torah significa instrucción. Instrucción. Cuando nosotros compramos algo, y siempre lo referimos de esta forma, cuando nosotros compramos algún equipo, viene el instructivo. Viene el instructivo. Y si yo no lo uso correctamente, pues lo voy a quemar. Eso es lo que hacemos con nuestra vida, la quemamos porque no conocemos y el instructivo. Ahora, ¿qué hacemos en la actualidad los que conocemos la palabra de Dios? Agarramos lo último, pero no me quiero empapar de lo primero. Quiere decir, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, una enseñanza muy importante con los discípulos fue el partimiento del pan, lo que llamamos la Santa Cena. Okay. Él dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió en dos y lo repartió a sus discípulos. Lo que refiere, esta es la palabra de Dios dividida en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, y es lo que es repartido a todo el mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor es llamado a ser hijo de Dios. Bueno, y muchos de labios lo confiesan. Así es. Esa es la gran diferencia, amigos, que de labios decimos, no, yo sí creo en Jesucristo, yo confieso que Jesucristo es mi Señor, yo recibo a Jesucristo en mi corazón, de labios lo hacemos, pero eso no es una confesión. No, es por eso que yo mencionaba nuestras dos partes en nuestra definición como creer, y Jesucristo lo menciona. Tú dices que me honras, pero que me adoras, que me alabas, pero solamente lo haces de labios, porque tus obras, porque tu corazón está lejos de mí. Está muy lejos. Esta es la barrera que nosotros ponemos entre nosotros y Dios cuando no queremos hacer sus mandamientos. Cuando nosotros nos vamos a la parte final, es como cuando le traen una rebanada de pastel y la rebanada ahí está y nada más se limpia los dedos de lo que tomó de chantilly sus dedos. Y la rebanada ahí está completa. Ni siquiera la probó. No buscó el principio, que fue tomar la cuchara y empezar a saborear esa rebanada. Y habrá gente que nos esté escuchando o nos vea y tal vez diga, bueno, ya cállense, o sea, ¿qué me interesa a mí Dios? ¿O qué creen que Dios va a venir a resolverme una deuda? A mí me pasó en una casa que una persona debía un dinero, él se metió a esto de los compartamos, alguien quedó mal y total que ella tenía que pagar. Y le digo, oye, busca al Señor para que encuentres paz. Y Él me va a dar mis 3,500 pesos que me urge pagar a no sé dónde. Y todos, cuando empezamos a hablar del tema de Dios, no nos interesa porque lo que queremos es resolver nuestros problemas, nuestras deudas, nuestras ansiedades y todas esas cargas que tenemos de resentimientos y de muchas cosas. Y la verdad es que todo eso Dios lo resuelve, pero sí, bajo un proceso. Así es. Cuando nosotros pecamos constantemente,
y hay arrepentimiento en nuestro corazón, porque Dios es el que lo pone, porque buscamos su presencia, el que Dios nos perdone no quiere decir que no voy a recibir el pago por lo que ya hice. Que hiciste, sí. ¿Sí? Entonces, Santo cielo. Todo es en retribución. Si yo hago bien, voy a recibir bien. Si yo hago mal, voy a recibir mal. Pero el que me perdone es como si yo le robo el micrófono en este instante y le digo, ni siquiera se lo pido prestado porque es un robo. Tú te robas el micrófono y te lo llevas. Y me lo llevo y luego regreso mañana. Y luego vas a tu casa y te hincas y le pides perdón a Dios y le dices, perdóname, Señor, porque me robé el micrófono. Así es. Y entonces en mi corazón redarguye y digo, se lo voy a devolver. Y el día de mañana regreso y ¿sabe qué? Le robé el micrófono, aquí está. Bien, me perdonó, pero esto no quiere decir que no voy a recibir mi castigo por haberme robado el micrófono. Aunque hayas devuelto el micrófono. Aunque lo haya devuelto. Bueno, que si lo devuelves, qué bueno. Pero hay gente que dice, no, ya me quedé con él y nomás quiere pedir perdón a Dios de labios. Así es. Dice, mira, el micrófono ya me lo robé, aquí está. Pero Señor, perdóname, mira, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno. Pues oye, sí. eso no es perdón, eso no es pedir perdón. Pedir perdón es y retribuir el micrófono a quien se lo robaste. Y dice la palabra de Dios que 4 veces más, ¿no? Así Como es. hizo Zaqueo. Sí. Entonces todos los que han robado algo tienen que devolvérselo a su prójimo 4 veces más para que Dios los oiga. Así es. Es más, si se los devuelven lo que le robaron, ya con eso creo que tal vez Dios, que en su bondad infinita, nos perdone. Pero no podemos robarle a la nación, robarle a la gente, robarle y en lo oscurito decirle, Señor, perdóname, mira, ya no lo vuelvo a hacer. Así y quedarme es. con lo robado. Nosotros en la actualidad vemos situaciones difíciles. Vemos que hay mucha enfermedad, que hay cáncer, que hay epidemias, que hay muchas cosas malas. Los mandamientos dicen bendiciones por cumplir con los mandamientos y maldiciones por no cumplir con los mandamientos. Todo es en retribución. Si yo hago lo bueno, si yo cumplo con los mandamientos de Dios, entonces voy a recibir bueno de Dios. Y si no, Él me va a dejar a expensas del diablo, de Satanás. Híjole, qué tremendo, es muy tremendo la ley de Dios, es muy tremendo hablar de alguien tan poderoso, tan grandioso que no lo podemos entender, ni lo podemos concebir, nuestra mente es pequeña, sino simplemente, Marta, yo invito a todos los que nos escuchan y nos ven, que se acerquen a los pies de Cristo, que se acerquen a comer su palabra, que es la Biblia, porque esa es la respuesta que todos estamos buscando. Ahí está la respuesta a nuestras enfermedades, a nuestras necesidades y a nuestros proyectos. Todo está ahí, y aunque no lo crean, Dios empieza a obrar en nosotros cuando nosotros le buscamos de corazón y de verdad. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo, Marta, que quieras decir unas últimas palabras. Pues solamente invitar a toda la ciudadanía a que se vuelva al principio, que busquen a Dios, no tan solo de corazón, porque el corazón es engañoso y perverso, así lo dice la Biblia, pero que le busquen con toda sinceridad, que se vuelvan a la Biblia, que busquen la instrucción primera para poder llevar una vida segura. Y Dios tiene muchas promesas y muchas bendiciones para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y un día de estos vas a venir a decirnos esas promesas y esas bendiciones. Cuando gusten. Gracias. Pues amigos, no nos despedimos sin antes recordarles que nos vean a través de Facebook con Huamantla ORG, @Huamantla vía Twitter, vía Instagram, huamantla.tv. Manden fotodenuncias. Recuerden que ya también se cuenta con la aplicación de huamantla.org, la cual podemos descargar desde nuestra tienda de Google Play o los que tienen iPhone o tablets. Gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Pensamientos en Voz Alta. Muchas gracias.
La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta las saladitas y deliciosas crackets de la información. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla, y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prenda Auto Fidmex. No dejes de escuchar Pensamientos en Voz Alta con Javier Bretón. Todos los jueves a partir de las 3 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar.